Muy buenos días amigos y bienvenidos a mi primer video del canal. Yo soy Urameshi-kun y en este espacio estaré haciendo una reseña de distintos mangas. En el día de hoy he decidido comenzar con 666 Satan. Let's go. En un futuro no muy lejano, los humanos descubren unos artefactos llamados partes O, que provienen de una antigua civilización. Estos artefactos tienen poderes ocultos en su interior, y solo unos pocos humanos son capaces de controlar y utilizar las partes O. Estas personas son conocidas como OPT, siglas que en inglés significan O Parts Tactician, o estratega de partes O, en la traducción al español. En este mundo hay una leyenda de un OPT que tiene el número 666 tatuado en su frente, y que causa tanto terror en sus oponentes que hace que ellos mismos se suiciden utilizando sus propias partes O. El joven protagonista, Geoffrey, es un lobo solitario con un pasado trágico que tiene el sueño de conquistar el mundo y es capaz de hacer cualquier cosa por dinero, mientras que Ruby Crescent es una chica que se dedica a cazar partes O y anhela conseguir partes O legendarias. Cuando estos dos personajes se encuentran, Ruby está siendo perseguida y decide contratar a Gio como guardaespaldas por la fuerza que le demostró tener. El problema es que ella no tiene dinero, de modo que Gio decide irse y dejarla sola. En ese momento Ruby es secuestrada y Gio decide salvarla. Y cuando ve que quien secuestró a Ruby es un OPT con el número 666 en la frente, no se inmuta y decide salvarla de todos modos. Cuando Gio ve cómo funcionan los poderes de los OPT, se da cuenta que él es uno, ya que su boomerang es una parte O. Sin embargo, a pesar de esto, Gio pierde el conocimiento durante el combate y se revela una personalidad alterna que tiene el protagonista, y esta personalidad no es otra que el verdadero Satán, el cual no tarda ni 2 segundos en deshacerse del impostor que había secuestrado a Ruby. Gio recupera la conciencia después del combate y sin saber lo que pasó, solo decide que se convertirá en el guardaespaldas de su nueva amiga, y cuando ella le dice que no tiene el dinero, solo responde: entonces me quedaré contigo hasta que puedas pagarme. Y así es como comienza el manga. Este manga es un shounen de acción que fue publicado entre los años 2001 y 2007 por la revista Shonen Gangan, de la editorial Square Enix, revista de la cual salieron mangas como Full Metal Alchemist o Soul Eater. 666 Satan fue escrito por Seishi Kishimoto, y si te suena de algo el autor, es porque es el hermano de un mangaka medio desconocido que dibujó un manga sobre ninjas que no leyó absolutamente nadie. Así es, 666 Satan es la obra del hermano de Masashi Kishimoto, y desde mi punto de vista se puede ver que ambas historias tienen algunos paralelismos, que no quiero mencionar para no dar spoiler de ninguna de las obras, pero es claro para mí que los hermanos hablaban y creaban historias cuando eran niños, y algo de eso quedó en la mente de ambos cuando crecieron y se convirtieron en mangakas. Pero no nos equivoquemos, porque 666 Satan y Naruto son dos obras distintas y ambas se ganaron el derecho de ser publicadas y tener una publicación longeva, alcanzando Naruto los 72 volúmenes y 666 Satan la nada despreciable cantidad de 19 volúmenes. El disparador de la historia me ha resultado bastante interesante, al igual que el protagonista y la presentación tanto de los personajes como del mundo en el que se desarrolla el manga. A pesar de que hay algunos momentos en los que no me convenció la forma en que el autor lo resolvió, esto no quita a la obra en general, lo cual me pareció muy bien resuelta. La longitud de la obra me pareció correcta, un aspecto en la que supera a su hermano, ya que Naruto, para mi gusto, se extiende por demasiado tiempo innecesariamente. Como pueden ver en las imágenes, el arte de este manga es muy bueno, similar al de su hermano, con trazos simples y limpios, dejando muy buenos resultados, y la verdad es que del diseño de personajes no hay nada que criticar tampoco. En este aspecto no puedo decir que supere al de su hermano, pero tampoco que se quede atrás, por lo que si te gusta el arte de Naruto, no hay dudas de que el arte de 666 Satan es algo con lo que vas a quedar encantado. Lo que hace interesante a este manga es la cantidad de partes O que existen en este mundo, y la diferente forma de utilizar y combatir con las mismas, haciéndolo más similar a la variedad de poderes que tiene One Piece que la del mundo de los ninjas.
Esto, como resultado, nos da un catálogo de batallas muy interesantes que hace que el manga se eleve unos puntos, y el desarrollo de personajes y de los poderes de los mismos está la verdad muy pero muy bien llevado. El manga 666 Satan está lejos de ser una obra maestra, pero es un manga muy bien escrito y un muy buen referente del género para aquellos que disfruten de shonen. Para mi gusto, el puntaje que se lleva es 7 sobre 10. Muy bien amigos, eso ha sido todo por mi primer video. Si tienen alguna duda, sugerencia o lo que sea, pueden escribirme en los comentarios ya que pienso leer todo lo que me escriban. Aún estoy empezando a investigar sobre cómo hacer esto, así que cualquier tipo de feedback será bien recibido. También quería informarles que mi plan es lanzar un video semanal cada viernes, así que los espero la siguiente semana con el próximo episodio. ¡Nos vemos!